Bueno, Raquel, estoy flipando un poco con la capacidad de influencia de este podcast, que hoy la gente ha entrado en el bingo haciendo la croqueta, ¿eh? Ya lo vi, tía. Además que no tienen edad ya. No tienen edad. Cadera descoyuntada en algún caso. Sí, algún tacón perdido también. No, peluquín enganchado en moqueta, incluso ha llegado a pasar, ¿verdad? Sí, los cardados deshechos también. Todos. Chatina lo tiene chafadísimo. Y ojo que aquí hay mucha laca y aquí tenemos mucha cosita inflamable, hay que tener cuidado. Total. Oye, Joder, ya estamos. O sea, les da igual que salgamos volando aquí y Les da igual. completamente ardiendo mientras el bombo siga girando. Venga, dale, porque si no Le doy. nos matan. El 3. Mayonesa. Cigarro. Bingo. ¡Han cantado bingo! Bueno, Paloma, con el 3 se nos ocurrían grandes temas, ¿verdad? Se nos ocurrían grandes temas como buenas contadoras de historias y storytellers, que se dice ahora, ¿no? Storytellers. Yo prefiero decir personas con verborrea, ¿vale? Pero bueno, como somos lo que somos, este nos parecía como el más apropiado. Así es, porque a nosotras nos gusta narrar, porque si no, no tendríamos un podcast, ¿no? Efectivamente. Y la estructura clásica de una narración se divide en 3 partes fundamentales, como ya sabes, Paloma: planteamiento, nudo y desenlace. ¿Cómo se nota, Raquel, que eres profe de lengua y literatura? ¿Viste? Que esto te lo sabes fenomenal. Así que bueno, yo creo que como ya nos lo has presentado estas 3 partes, vamos a dejar atrás tanta introducción y vamos a meternos en el nudo, ¿no? En el desarrollo, que además yo estoy con muchas ganas de escucharte. Perfecto. Bueno, Paloma, sabes que yo estoy obsesionada con contar historias y con cómo hacerlo de la forma más eficiente posible. Uh-huh. Y lo hago desde que tengo uso de razón. Y yo no sé si te conté uno de los primeros recuerdos que tengo. Pues no recuerdo, cuéntamelo. Ya. Bueno, estaba en clase de infantil, tendría unos 5 años, ¿vale? Yo tenía una amiguina, Clara, con la que siempre andaba, y una vez me preguntó qué tal que había hecho el fin de semana. Y yo empecé a inventarme una historia, ¿vale?, sobre que mi abuela me había hecho un vestido con una tela mágica aquel fin de semana. Mi abuela me había hecho un vestido con una tela, pero no era una tela mágica, por lo que fuera. En Telas Pedro, en Oviedo, no vendían telas mágicas. Bueno, no pues, era Hogwarts, no, era claro. el Callejón Diagon. El otro día descubrí que eres fan de Harry Potter, sí, en un barco, casualmente lo descubrí. ¿Qué confesiones suceden en los barcos, ¿no? De repente nuestras vingueras van a pensar que somos unas pijas que hacen estas dos en un barco. Pero no, el barco tenemos que decir que no se movió. No se movió, por supuesto no era nuestro. No. Pero bueno, lo dejamos ahí para que la gente haga sus propias interpretaciones. Exacto. Confesiones en torno a Harry Potter a bordo de un barco quieto. Quieto en base. Bueno, yo le dije a mi amiguina Clara que aquella tela cambiaba de estampado en función de lo que yo estuviese pensando, ¿no? Yo le dije que había pensado en un campo de girasoles y que todos ellos habían dibujado sobre el vestido, que después pensé en un río y que este se había convertido en agua y que así me había ido pasando el fin de semana, ¿vale? Mis padres no veían ningún problema en que yo hiciera este tipo de intervenciones, ¿vale? No sé si porque son artistas ellos o porque a los niños por lo general se les permite cierto margen de imaginación y de locuras. Claro, a mí me parece precioso, la verdad. Total. Bueno, pues el caso es que a Clara no le pareció tan precioso. Vaya, Clara, qué rancia, chica. Claro, tía, pues chifló, chifló porque pensó que yo chiflaba. Entonces se puso a llorar y fue corriendo a Olga, la profesora, y le dijo: Olga, Raquel dice mentiras. Entonces Olga le respondió: Clara, no son mentiras, está contándote historias. Claro, bien, Olga. Claro, bien. Una de las pocas cosas que hizo bien aquella paisana fue esa. Durante un par de décadas pensé que esto me lo había imaginado, ¿vale? Que esto estaba en mi cabeza, pero un día me encontré de fiesta con un viejo compañerín de clase y me recordó esta historia y me dijo: ya apuntabas maneras.
Yo No sé, le faltaba razón a esta persona. no sé si fue un comentario positivo o negativo, porque, claro, o los dos, porque desde luego que apuntaba maneras hacia un lado y hacia el otro, hacia el anverso y el reverso que supone tener imaginación. Porque yo no solo era una niña que inventaba vestidos mágicos, sino también una niña que inventaba monstruos debajo de la cama, posibles muertes accidentales de mis padres, en cuanto tardaban 5 minutos en llegar, situaciones catastróficas en las que me ponía en evidencia delante de mis compañeros de clase. Por eso creo que tiendo a escribir terror, porque soy una neurótica, como ya he dicho en otros capítulos, ¿no? Dice Marta Jiménez Serrano en su último libro, Oxígeno, el cual disfruté muchísimo, las dos lo disfrutamos mucho. Lo comentamos bastante además, Sí. y bueno, que da pie a mucha reflexión. conversación, efectivamente. Total, pues ella dice en este libro, la ansiedad es la capacidad de proyectar ante nosotros escenarios nunca ocurridos como si fueran totalmente reales, lo que conlleva la reacción muy real de nuestro cuerpo. Pienso que el avión se va a caer, lo vivo como una realidad y entonces empiezo a sudar o me duele la cabeza o tengo taquicardia o me pica la piel o cualquiera de las muchas cosas que el cuerpo hace para sacarse de encima una alerta que no necesita. La capacidad de proyectar escenarios nunca ocurridos, dice, como si fueran totalmente reales. ¿No es eso también, y muy precisamente, una definición de la capacidad de escribir ficción? ¿Acabo de encontrar el reverso luminoso de mi peor pesadilla? ¿O a lo mejor es solo que a mí también me gusta pensar que mis tendencias no son en balde? Bueno, a mí esta parte me encantó, de repente dije, vale, o sea, soy yo. Que son, claro, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? El pensar que tienes un monstruo debajo de la cama y el pensar que tienes un vestido lleno de girasoles que mutan, ¿no? Así que yo enfoqué mi vida en torno a contar historias, mentiras, como queramos llamarlo. Pero con el tiempo aprendí que yo no era la única, que todos lo hacemos. Continúo con Oxígeno de Marta Jiménez Serrano, por si no hubiera dado bastante turra con el libro en el club de lectura de hace Hubo un club de mes y pico. lectura, también hubo como discrepancias. Hubo discrepancias, sí, hubo gente que o le horrorizó, gente que le encantó, como fue nuestro caso. También para eso están los clubs de lectura, para poder ponerlo en común, ¿no? Eso es, nos gusta. Sobre todo, además, yo que participo en el tuyo, en el que tú organizas, ya tengo como muy medido que cuando hay discrepancias es mucho más entretenido. Hombre, mucho más. Porque si no, me ha encantado. Me gustó. Hasta luego. Está bien, como nos dijo que una amiga que decía a su padre. Tuvo bien. Tuvo bien, ¿no? Y ya eso, está. Eso da pie a poca Claro. historia, ¿no? Claro. Bueno, pues en Oxígeno Marta Jiménez Serrano dice, contamos historias para que se enamoren de nosotros y para buscar trabajo y para dar excusas. Contamos historias para que todos se rían o para romper el silencio o para hacer amigos. Contamos historias, en fin, para que nos quieran y todas tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace. Unos protagonistas y unos secundarios. A veces hay un antagonista, a veces hay un lobo. Esta me parece una clave importantísima a tener en cuenta. O sea, a menudo a los narradores, a los escritores, nos dicen lo difícil que es nuestro trabajo, ¿no? Lo complicado que sería para ellos, supuestos no narradores, contar una historia. Sin embargo, obvian que ellos, ¿no?, cuentan historias a diario. O sea, uno se cuenta a sí mismo la gran historia, la gran mentira, que es quién es, ¿no? ¿Quién es uno mismo? Nosotras en este podcast no hemos querido intencionalmente contar de primeras quiénes somos, ¿no? Dos simpáticas vingueras. Es que no hace falta más, ¿no? Que es más interesante, ¿no?, que se nos vaya conociendo a través de los actos, ¿no? Como a veces es mejor caracterizar a los personajes en una novela, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no quisimos hacer eso de primeras porque contar quiénes somos sería mentir, ¿no? O sea, yo si digo quién soy, diría, me llamo Raquel Presumido, nací en Oviedo, me crié entre dos zonas rurales, estudié 10 años fuera, en Burgos y en Madrid, ahora vivo en Gijón. Diría que estudié guión de cine, que hago un club de lectura, que hago este podcast, que me gusta leer, que me gusta el cine, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y todo eso es lo que soy, pero a la vez no. O sea, las mayores crisis de identidad se dan cuando lo que uno pensaba que era choca con lo que ve que es, ¿no? O cuando uno se percibe de una forma en la que los demás no lo hacen. Por ejemplo, yo no soy lo que muestro los primeros meses de relación. Spoiler, ¿no? Spoiler. Eso es lo que me gustaría ser. Por eso se suele dar este delicioso choque, nótese la ironía, de no te reconozco, después de unos meses de bajar a tierra, de aterrizar la cosa, ¿no? Querido o querida, según sea del caso. No me reconozco ni yo. O sea, he sido durante meses ligera, desenfadada, easygoing, como Hazel, ¿no? Amiga una Hazel. rubia imponente.
de Dorothy Parker, que hablamos en el anterior episodio. ¿Por qué? ¿Por qué he sido así de ligera? Porque eso es lo que yo quiero ser, no lo que soy. Kafka, en sus diarios, da una clave importantísima sobre la esencia más honda de uno mismo y todos los disfraces que le ponemos encima, todas las historias y máscaras con las que lo aderezamos, ¿no? Él dice: en este sentido, nosotros y nuestros conocidos somos irreconocibles porque permanecemos completamente ocultos. Yo, por ejemplo, permanezco ahora oculto por mi profesión, por mis dolencias imaginarias o reales, por mis inclinaciones literarias, etc. Pero precisamente noto mi fondo demasiado a menudo y con demasiada intensidad como para poder estar siquiera medianamente satisfecho. Y me basta con notar ese fondo ininterrumpidamente durante un cuarto de hora para que el venenoso mundo entre en mi boca como el agua en la del que se está ahogando. Joder. Claro, Kafka, bueno, ya sabes que no era la alegría de la fiesta tampoco. Kafka habla de un fondo, ¿no? de una esencia, de un alma, si queremos, ese fondo que se mantiene oculto debajo de un montón de capas ficticias de historias, trabajo, gustos, nacionalidad, género, todo lo que vamos diciendo que somos. Y que en realidad evidentemente somos, pero también somos muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y la razón principal por las que esas historias que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo son mentira, por la que no podemos acercarnos a una realidad pura, es porque para contarlas tenemos que utilizar un molde muy, muy, muy acotado, que es el lenguaje, ¿no? En nuestro caso es el código del idioma castellano, que estamos utilizando ahora mismo, ¿no? Y en Oxígeno, Marta Jiménez Serrano, con ese mismo código, hace una cosa que me gusta muchísimo. Utiliza una metáfora perfecta para definir la ficción que crea el lenguaje, la mentira, ¿no? Dice: vemos formas en las nubes, vemos un dinosaurio, un coche, un globo, una mano, pero solo son nubes. Yo digo antes, después, entonces, cuándo. Digo por eso, aunque, al menos. Digo la causa, el hecho, la consecuencia. Nubes, nubes, nubes. Me encantó ese fragmento, lo recuerdo en el libro, sí. Además tú y yo fuimos como resaltando las mismas cosas. Sí. O sea, yo te había dejado mi libro subrayado en unas partes y tú decías, es que estoy subrayando lo mismo. Esa sensación de estar como pisando en el terreno que otro pisó y que estás como colándote en una casa ajena, ¿no? Cuando vas viendo los libros subrayados. Pero es verdad que coincidimos prácticamente en todo. Bueno, todo lo que decimos, todas las historias que contamos están hechas del mismo material etéreo que el de una nube, ¿no? Como dice Marta Jiménez Serrano. Y precisamente escribir ficción cumple una función importante en esto. Lo hacemos sobre todo para intentar llegar a ese fondo que decía Kafka, ¿no? A esa verdad pura de lo que somos, para explicarnos el mundo y a nosotros mismos. Y solo tenemos 3 herramientas, Paloma, que son planteamiento, nudo y desenlace. Planteamiento, nudo y desenlace. Esta estructura, ¿no? Esta manera de estructurar la narración no es nueva, es clásica, la inventó Aristóteles, nada menos. Luego vamos a hablar de eso. Total. Pero bueno, Aristóteles, ese sí que era influyente y no nosotras, ¿no? Nosotras conseguimos que la gente entre por aquí haciendo la croqueta, que bastante es. Bueno, un campanario. El campanario. Ese fue el nudo de la historia, perdón. Bueno, como decía, que Aristóteles ha marcado la manera en la que hoy seguimos contando historias, ¿no? Con estas 3 partes. Bueno, pues eso sí que es influencia. Total. Y no Lola Lolita. El 60, 6-0. Bueno, cuando elegimos el tema de este programa, yo pensé en una banqueta con 3 patas, ¿no? Lo de 3 patas para un banco, yo no sé dónde viene ese. Yo tampoco. Es que yo los refranes en general no sé muy bien de dónde surgen. Ya. A veces los utilizo mal, pero bueno, 3 patas para un banco, una banqueta de 3 patas, ¿no? Y me pregunté, ¿qué pasaría si en esa banqueta le vamos quitando patas a ver si se mantiene, ¿no? Esas 3 patas que tenemos y que acabamos de enumerar. Cuando falta el planteamiento, pata 1 out, ¿no? Vale. Cuando nos falta el planteamiento, nos falta contexto, nos falta orientación para adentrarnos en la historia que sea, ¿no? Pero podemos hacerlo, ¿vale? La banqueta mágicamente, como la magia de la tela de tu vestido, se mantiene en pie, ¿no? Tenemos Mulholland Drive, por poner un ejemplo cinematográfico, o si vamos a la literatura, el proceso de Kafka, ¿no? Entramos en esa historia, no sabemos muy bien qué ha pasado y tenemos un poco el reto de ir adentrándonos en ella sin la capacidad, ¿no? de tener ese marco previo. Sí, el relato in media res, que es entrar ya a cholón. A cholón. Vale, pata 1,
se mantiene, ¿no? Sí. Pata 2, el nudo. Nos cargamos la pata 2, nos cargamos la tensión, ¿no? Entonces, teóricamente estamos ante un relato pues más plano, más aburrido según quien lo mire, ¿no? Pero no siempre ocurre así. Por lo tanto, al menos a mi juicio, en muchos casos la banqueta resiste, ¿no? Pongo el ejemplo de Patterson, la peli de Jim Jarmusch. A mí me gusta mucho Jim Jarmusch. Y esta peli, bueno, sigue la vida de un protagonista que es un conductor de autobús, al mismo tiempo es poeta, Adam Driver. Podríamos hablar de Adam Driver. No vamos a decir nada de Adam Driver. Porque esta entonces, semanita joder, se coronó. es que están las cosas muy candentes. Este guión lo había escrito antes, pero bueno, lo sabemos. no pasa nada. La peli a mí me gusta. Y es una de esas pelis en las que la propia ausencia de trama es la propia trama, ¿no? Entras en un planteamiento muy rutinario y bueno, pues lo sigues con fluidez, ¿no? Sí. Si nos vamos de nuevo a literatura, esperando a Godot, ¿no? Pues Claro. la espera, la monotonía es el propio centro de la historia. Segunda pata, fuera, todo funciona. Pero, amiga, cuando falta el final, Claro, es que eso... cuando falta la tercera pata, cuando no hay final, estamos cojos, estamos cojas, estamos huérfanas, frustradas, locas de ansiedad. A tomar por culo la banqueta, el banco, las patas, todo, se acabó. Me vais a permitir ponerme en modo terapeuta. A mí me gusta, ya sabes, A mí me traerte. encanta cuando lo haces. Yo lo hago porque yo cuando iba a terapia había veces que simplemente con que la psicóloga me mencionara una teoría, ¿no? Como que me diera 4 pautas, un señor estudió esto y se llama así, yo ya me quedaba súper tranquila. Qué bien, a mí me encanta también. Entonces yo cuando encuentro eso es como me da paz. Así que me voy a poner un poco en modo terapeuta, Sí, sin ser yo nada de vale. eso. Vale, Ari Kruglanski, ¿vale? Ari Kruglanski, a ver si lo pronuncio bien. Bueno, es un psicólogo polaco-americano que desarrolló una teoría llamada Need for Closure. ¿Vale? Esta teoría explica por qué nos incomoda tanto, por no decir que nos desquicia, la ausencia de finales. Kruglanski dice que ante la incertidumbre, la ambigüedad o la falta de respuestas claras, necesitamos conciliar 2 impulsos que operan a la vez, ¿vale? Por un lado está la urgencia. Necesito una respuesta ya, no puedo soportar esta tensión, ¿no? Y por otro lado está la permanencia. Ahora que tengo una respuesta, me aferro a ella como un clavo ardiendo y me resisto a cambiar de opinión. Es decir, el cierre, a mí esto me parece muy interesante, ¿no? El cierre no pasa necesariamente por encontrar la verdad, sino por dejar de buscarla. Uy, me encanta esta frase. ¿Vale? Porque es que esa búsqueda, Raquel, es un tormento. Cualquiera que haya estado ahí, ¿no? Tú, yo, las vingueras, todas nos sentimos identificadas, ¿no? Con esa búsqueda. Cuando no existe ese final, aumenta la angustia, aparece la rumiación, otro concepto que a mí me introdujeron en terapia, que yo no sabía si era yo una vaca o qué. Yo soy rumiante a tope. A tope. Claro. Bueno, pues aparece la rumiación y el pensamiento se vuelve circular. Hay personas que tienen una alta necesidad de cierre, aquellas que buscan certezas inmediatas y, en consecuencia, esta es un poco el envés, ¿no? O la contrapartida es que esas personas tienden a simplificar y a veces toman decisiones precipitadas simplemente por librarse de ese malestar tan horroroso, ¿no? Quiero salir corriendo de aquí, lo resuelvo cuanto antes. Y luego existen otro tipo de personas que tienen una mayor tolerancia a la falta de cierre, es decir, pueden desenvolverse, ¿no? O navegar esa ambigüedad sin tirarse de los pelos en el minuto 1. Igual lo hacen en el minuto 3. Claro. ¿Vale? Porque incluso ellas necesitan un final. Ese es el aprendizaje, ¿no? En mayor o en menor medida, todos lo necesitamos. Total. De hecho, yo creo que de esto hemos hablado mucho tú y yo. Hemos hablado mucho del tema parejas, ¿no? Pero que también pasa con amigos o con un trabajo o con lo que sea. Absolutamente. ¿no? Pero en las parejas se ve como mucho más evidente de, uy, ¿por qué me dejó? ¿Y por qué hizo esto? Y que es como, ¿qué más da? Lo hizo, ya está, ¿no? O sea, ojalá fuéramos, ojalá nos valiera ese qué más da. Muchas veces es como, no, necesitamos una teoría fuerte que nos esa respuesta, ¿no? Necesitas esa respuesta y si no la estás buscando en un círculo que no se acaba nunca, ¿no? Claro. Todos necesitamos un final, como te decía, y bueno, tú antes hablabas de tu capacidad para contar historias que te define, ¿no? Desde que eres niña. A mí una de las cosas que más me gusta de tus relatos, ya lo sabes, te lo he dicho varias veces, es cómo construyes los finales. Bueno, voy a hacer una cuña publicitaria. Ya cállate, no quiero. Es que, mira, esto no está en el guión porque es que si no me va a reñir, entonces lo voy a hacer igual. Raquel acaba de publicar un libro que se llama Lutano, ¿vale? Editado por Pez de Plata, editorial maravillosa, Sí. y es una fantasía de libro, una novela increíble, tiene todo. No voy a poner mucho más pesada para que no me riña más. Es que me estoy poniendo roja. Bueno,
tenemos una iluminación me presenta muy buena. Paloma en la Félix, ya hablaremos de esto. Ya hablaremos de esto. Una pequeña cuña publicitaria la tenía Sí, que hacer. Muchas gracias, amiga. Lutano, por favor, tomad nota y leedla, de verdad. Yo aluciné, y no es por amor de amiga, es porque la novela es buenísima. Bueno, como te decía, Continúo. vuelvo, paréntesis. Que a mí una de las cosas que más me gusta, antes incluso de leer Lutano, te lo había dicho, con Ratones en la despensa, que es su libro anterior, es un libro de relatos, Sí. y aparte yo creo que particularmente en el género o sea, en el relato como formato, ¿no? Los finales son particularmente importantes. Sí. O sea, para mí es lo más... Sí, un final sorpresivo, aunque a veces, o un final abierto como súper, o sea, al final es la sensación que te queda ya de todo el relato. Justo. Yo creo que en Lutano lo consigues a través también de los cierres de capítulo, ¿no? Que De la tienen un poco... fragmentación, claro. Exacto. Pero bueno, que en Ratones en la dispensa esos finales para mí eran muy potentes, ¿no? Certeros, precisos, afilados. Y cuando hablo de que los finales son buenos, no es porque sean categóricos, ¿no? O porque estén exentos de matices. Como decías tú hace un momento, a veces son finales abiertos. Sí. Y es que los lectores y los espectadores, si hablamos de cine, toleramos los finales abiertos, ¿vale? A mí particularmente me gustan mucho, y fíjate que en lo personal soy de esas categorías, de las dos categorías que te mencionaba antes, soy de las de alto need for closure, Sí, ¿vale? sí. Si no, rumiación. Pero un final abierto es un final, ¿vale? Aunque no nos brinde una resolución Sí. completa, es un final, ¿vale? La historia termina, lo que queda un poco abierto a la interpretación es el significado, que nosotros pues podemos completar o podemos incorporar nuestra propia lectura o nuestra propia vivencia, ¿no? O sea, eso me parece interesante porque es como, a ver, yo sí que soy, mira, como espectadora de cine, soy lo peor. O sea, como me pongas un final abierto, me cago en tus muertos. ¿Sí? O sea, es una cosa... A mí me gusta muchísimo. Ya, pero luego a la hora de escribir sí que me gusta hacerlos, por joder un poco. Revenge. Pero bueno, sí. Pues a mí eso, a mí en la ficción sí que me gusta mucho, donde me vuelven locas en lo personal, ¿no? No, claro. Si nos vamos eso, de nuevo voy a poner ejemplos hoy como muy Sí, conocidos sí. para que todos nos ubiquemos, ¿no? Lost in Translation, Sí. no sé por qué además se está hablando más, o a mí me persiguen reels de Lost in Translation otra vez. Pues puede ser que fuera porque escribiste esto en el guión Ah, pues quizá. y después el Claro, algoritmo qué dijo, tonta. a esta tía le encanta. Eso es, bueno, pues Lost in Translation me sigue últimamente. Bueno, pues por un ejemplo, ¿no? De película con un final abierto, Bill Murray se acerca a Scarlett Johansson en ese cruce, le dice algo, no sabemos qué coño le dice, Sí. y tampoco sabemos muy bien qué va a pasar con esas dos vidas después de haber compartido esa pequeña crisis vital, ¿no? No tenemos ni puñetera idea, pero ejercen aún así como final, ¿no? Sí. En After Sun, que a mí es una de las películas que más me ha destrozado emocionalmente en los No la últimos vi. años. Pero me la recomiendas porque... Bueno, yo te la recomiendo lo que más. Pero para joderme la vida, básicamente. A ver, es que a mí las pelis donde yo me quedo vacía como un globo después de llorarlo todo, me encantan. Ya, a ver, a mí también. Pero tiene que ser con alguien, tengo que verlo con alguien. Yo esta fui a verla al cine y me tuve que quedar 10 minutos sentada en la butaca sonándome los mocos y pando, ¿sabes? O sea, lo pasé francamente mal. Y esta es otra que como me salga un reel tengo que tirar para arriba porque si no me no puedes ni angustio. verlo ya. No. Pero bueno, maravilla de película, me encantó. Bueno, no te voy a hacer ningún spoiler, tranquila. Vale, gracias. Pero bueno, cuando esta peli termina, tú te imaginas lo que sucede con ese padre. No sabes cuándo va a suceder, tampoco exactamente por qué, ¿vale? Porque toda la peli es un ejercicio de sutileza maravilloso, por eso a mí me gusta muchísimo, ¿no? Es una peli que no resuelve, solamente sugiere y tú Ya. vas un poco atando esos cabos y llegando a tus propias conclusiones, que a mí es el cine que me gusta, Sí, porque es el que trata de forma con un poco, o sea, con... que te presupone inteligente. Claro, eso es, sin condescendencia, de no ha entendido esto. Claro, ¿no? vamos a dejarlo obvio, vamos Claro. a decirlo en voz alta, no vaya Claro, a ser. Sí, sí, eso es insoportable. Mira, el otro día te lo comenté fuera de estas cámaras, que fui a ver la peli de Yo no moriré de amor, Sí. que me encantó precisamente por eso. En este caso no hay un final abierto, ¿vale? Pero sí que hay una voluntad muy consciente de tratar al espectador como un ser humano inteligente, Sí, claro. que es capaz, sin decirle las cosas de manera muy evidente y muy obvia, de darse cuenta, ¿no? De ir siguiendo el hilo de la historia y pillando Sí. todos los matices. Sí, sin subrayar Eso es. las cosas. Bueno, volviendo a lo de antes, Lost in Translation, After Sun, por poner ejemplos, son, como digo, películas que tienen una ambigüedad, ¿no? En la construcción de ese final, pero son relatos que terminan. Vale.
La ausencia de final, de lo que yo vengo a hablar todo este rato, no es eso, Raquel. La ausencia de final es quedarte sin internet cuando te quedan 20 minutos de película. Claro. Es que te corten la luz, que te desenchufen la tele, que si estás leyendo un libro te lo quiten y te lo tiran al fuego. Eso es la ausencia de final, ¿vale? No es que sea ambiguo, es que no es. Y eso hace que se active, aquí me pongo de nuevo yo, terapeuta, hace que se active el llamado efecto Zeigarnik, ¿vale? Zeigarnik era una psicóloga rusa de principios del siglo XX, si no me equivoco, que ella, pues este fenómeno psicológico recibe su nombre y significa que recordamos mejor, o viene a sintetizar, que recordamos mejor las tareas interrumpidas o inconclusas que las completadas. Qué interesante. Me gusta mucho, estuve leyendo sobre la historia la manera en la que ella se dio cuenta de esto. Estaba la tía tomándose un strudel, por decir algo, en una cafetería de Viena y estaba observando a los camareros y se dio cuenta de que, claro, los camareros mantenían en el recuerdo aquellas mesas que no le habían pagado todavía. Claro, las que habían pagado, adiós muy buenas, caballero, gracias por venir. Claro. Pero las cuentas que quedaban abiertas eran aquellas en las que, pues el pensamiento se mantenía, ¿no? Como cuando a ti no te pagan un bizum, claro, ¿no? Ese no se te olvida. El que te hacen a los 5 minutos, ese se olvidó. Sí, sí. Bueno, pues a mí esto me hizo pensar, ¿no? Porque a mí también esto me pasa, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? No que no me paguen, mis clientes me pagan, un saludo a todos ellos, pero sí que me pasa que, por ejemplo, yo entrego un proyecto y automáticamente lo borro de mi mente. O sea, mi socia, esto en serio, alucina. Porque a veces me menciona pues algo que hicimos hace un par de años y yo no sé de qué me está hablando. Yeah. Y me dice fulano y yo, ¿quién? ¿Quién? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? No me acuerdo de nada. Yeah. O sea, lo entrego, lo doy por cerrado y se acabó. No vuelvo a pensar en ello nunca más, ¿no? Qué bien, pues eso no te está ocupando ahí memoria RAM, ¿no? Ya, guapa, pero yo luego dejo un mail a medias y no duermo. Claro. O sea, no duermo real. O sea, el efecto Zeigarnik, esta señora rusa, nos dice que si no hay final estamos jodidos, ¿no? Claro. Bucle. Es una comida que comen en Viena. Sí, es otro dulce que pedía esta mujer en la cafetería. Bucle, rumiación, obsesión, Paul Mescal en el aeropuerto, Scarlett en el cruce de Shibuya, la tele por la ventana, el libro ardiendo, el puto mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? No hay mail. Solo quería escribir esto para decir ¿qué mail? O sea, era una obsesión. ¿Qué mail? Spam, bueno, no homenaje, ¿no? Bueno, ¿qué mail, no? Lo que quiero decir es que esta interrupción, ¿no? Nos fastidia en la ficción, nos fastidia en el trabajo, como me pasa a mí, que estoy tarada, pero donde nos destroza de verdad, Raquel, donde nos deja sentadas en el suelo, abrazadas a nuestras propias rodillas, inclinándonos así como hacia adelante y hacia atrás, con las ojeras por el suelo. Las caras hasta aquí, comiendo el strudel con las migas, ¿sabes? Doritos, yo qué sé, donde nos deja dando puto asco y desquiciadas vivas es en las relaciones personales, ¿no? Que era un poco lo que apuntábamos antes. Y aquí ligo con lo siguiente. Estamos en la era del autocuidado. Oh, qué bonito, ¿no? Pereza. El autocuidado. Mira que llevo todo el rato elogiando esas teorías psicológicas, la terapia y no sé qué. Aquí vamos a ver un poco también el reverso de tanta terapia que yo... Es que ni calvo ni con 4 pelucas. Exacto. Porque desde las terapias, pero no solo desde la psicología, ¿no? Sino también desde pues el que habla en Instagram, el influencer de turno o whatever, ¿no? Nos alientan en general el mundo a que nos queramos a nosotros mismos por encima de todo lo demás, ¿no? A que pongamos límites, a que bloqueemos todo aquello que nos desestabiliza. El germen de todo esto, me imagino que cuando surgió sonaba muy bien y estoy convencida de que ayudó a personalidades a lo mejor que son demasiado concesivas. Exacto, gente ultra complaciente, comportamientos muy sumisos, ¿no? Ahí pues es necesario, ¿no? Claro. Obviamente no hace falta que lo diga, lo voy a decir igualmente por si alguien me tira luego de los pelos por la calle, pero priorizarse y anteponerse al resto es necesario pues para salir de una relación abusiva, para romper con un lazo también tóxico, para pasar página, por ejemplo, después de una ruptura, lo que decíamos, para superar un duelo, ¿no? Esos casos tiene todo el sentido. No estoy hablando de esto, ¿no? Claro. Yo hablo de que en términos generales se nos ha ido completamente de las manos. Absolutamente. Porque ahora yo soy lo primero. No, claro. Yo debo protegerme. Yo no le debo nada a nadie. Yo. ¿Me haces daño?
te borro de mi vida y de Instagram. Pones en riesgo mi paz, te hago desaparecer. La nueva autoayuda nos enseña que todo aquello que drene nuestra energía lo más mínimo debe ser inmediatamente expulsado de nuestra vida, ¿vale? Ante un conflicto, lo prioritario es preservar esa burbuja, ¿no?, de bienestar que algún gurú nos ha vendido como segura. Y que todo sea, además, es que me pongo negra. Con es que temón, ¿eh? Claro. O sea, esto de, un poco persona vitamina, ¿no? Si no eres una persona vitamina, eres una persona, no sé, dinamita, ¿no? Cuando, vamos a ver, habrá días que tu colega lo que necesite es drenarte, porque necesita contarte esa movida que le está rayando la cabeza, necesita tenerte 4 horas hablándote de esto y no pasa nada, y otro día serás tú o no, o sea, quiero decir, no todo puede ser la fiesta y el jaja y el jiji. Claro. O sea, es que las relaciones humanas se sostienen sobre la fricción. La fricción es o sea, la fricción como elemento natural, ¿no?, que forma parte de nuestro día a día, no es necesariamente malo, ¿no? En ese compartir, en ese roce, hay naturalidad y hay pues también crecimiento, ¿no? Y antes de borrar a alguien o de bloquear, igual hay que tener una conversación incómoda. Es que la gente huye de esas conversaciones incómodas. Hay que estar teniendo conversaciones incómodas todo el rato. Todo el rato. ¿Qué pasa? Que en la era del individualismo tan salvaje que estamos viviendo hoy, ya no está en jaque nuestro bienestar, porque nuestro bienestar, como decía, lo tenemos protegido en una burbuja blindada, ¿no?, absolutamente inaccesible. Lo que empiezan a peligrar, como tú bien decías, son las propias relaciones, las relaciones que antes se sostenían, como te decía, ¿no?, a pesar o incluso gracias a esas pequeñas fricciones, ahora mismo pues están más en peligro, ¿no? Y con ellas peligran también los finales. Una persona, faltaría más, tiene todo el derecho del mundo a, de manera completamente unilateral, ¿no?, romper un vínculo con otra. Sí, desde luego. Por el motivo que sea, ¿no? Grande, pequeño, porque eso también es muy personal, relevante, nimio, whatever, no lo sabemos y eso entra en el terreno de lo íntimo, ¿no? Sí. Lo hará, romperá, si comulgas, sobre todo si comulga con estas ideas que te digo, ¿no?, de poner límites inamovibles, de bloquear cualquier tipo de malestar, lo hará, ¿no? Pero, y aquí es donde lo que decías tú ahora, ¿por qué hacerlo sin dar explicaciones, ¿no? Claro. ¿Por qué hacerlo sin tener un final? Yo te he soltado todo este rollo de la psicóloga rusa al psicólogo polaco, de aquí para allá. O sea, lo único que quiero es reivindicar el desenlace como acto de empatía, ¿vale? Para mí el final es necesario siempre, aunque sea amargo, aunque sea torpe, aunque la otra persona no lo acepte o no lo entienda, aunque sea abierto, como decíamos antes, aunque sea triste, aunque sea doloroso. ¿Por qué? Porque cuando eliminamos el final, no solo nos estamos cargando 1/3 de la historia, ¿no?, las 3 partes de Aristóteles, sino que estamos dejando al otro sin entender absolutamente nada. Y podemos, como espectadores y como seres humanos, ¿no?, enfrentarnos a Mulholland Drive sin saber qué coño nos estás contando. David Lynch, por favor. Bueno, nunca sabemos en ningún punto qué está pasando. En ningún punto, pero cuando entras, pues podemos lidiar con eso, aunque estemos un poco despistados, ¿no? Podemos morir de tedio y de aburrimiento con Patterson si es que no nos gustan las historias más planas, ¿no? Podemos interpretar qué sucede, cuándo y por qué con ese personaje de After Sun, Paul Mescal, maravilla, pero no podemos lidiar con la televisión desenchufada, con el libro ardiendo. No podemos lidiar con la ausencia de final. Hay un poema, voy a cerrar con un poema. Hombre, es que esto tiene un nivel... Mira, el otro día haciendo aquí la chocita del loro y hoy poema. Bueno, ella es... Así soy. Así. Bueno, voy a cerrar con un poema. Hay un poema de T.S. Eliot que dice lo siguiente: lo que llamamos principio es siempre el final. Y forjar un final es forjar un principio. El final es nuestro punto de partida. Así que, por favor, voy a mirar a cámara y todo. Mira. Así que, por favor, vingueras, amigas, dadle a esa historia un puto final. Y al menos le daréis a la otra parte, a la otra persona, porque al otro lado siempre hay una persona, le daréis un punto de partida.
Me quedaba gustísimo. Bueno, es que lo has hecho genial además, tío. O sea, me ha encantado. He estado como rememorando todos los finales, no finales de mi vida y bueno, salgo de aquí y esto es mejor que... No rumies, ¿eh? No, como que no, estaba rumiando mientras te escuchaba. Me encanta todo esto que acabas de desarrollar sobre los finales. Hay un texto que me gusta mucho sobre narratología, El sentido de un final, de Frank Kermode, que en este libro analiza mucho pues, el tema de los finales en narrativa, pero creo que tiene un extracto que a mí me gusta mucho, siempre lo pongo en los talleres, porque se relaciona muchísimo con la vida y con esta necesidad de buscar finales, ¿no? Te leo este extracto. Venga. Dice Frank Kermode: tomemos un ejemplo muy sencillo, el tic-tac de un reloj. Nos preguntamos qué dice y estamos de acuerdo en que dice tic-tac. Mediante esta ficción lo humanizamos, le hacemos hablar nuestro propio lenguaje. Desde luego somos nosotros quienes proveemos la diferencia ficticia entre los dos tic. Tic es nuestra palabra para un comienzo físico, tac nuestra palabra para el final. Decimos que son diferentes. El hecho de que llamemos al segundo de los sonidos relacionados tac es prueba de que utilizamos ficciones para permitir que el fin confiera organización y forma a la estructura temporal. El intervalo entre los dos sonidos, entre el tic y el tac, está ahora cargado de duración significativa. Considero, dice Frank Kermode, el tic-tac del reloj un modelo de lo que llamamos trama, una organización que humaniza el tiempo al conferirla forma. Tic es una humilde génesis, tac un débil apocalipsis. Ay, me ha encantado. Es genial. Pero ¿cómo hielo vuestro? Vaya cortada de rollo, tía. Yo estaba aquí encantada con el tic y con el tac, pero es que los que están mirando el reloj son ellos. Nada, eso es Vamos a tremendo. seguir. Saca otra vez. Ya ¿Qué pasa? vamos. Pesados. A ver, el 38-3-8. ¡Línea! Han cantado línea, Paloma. Ya sabes que viene ahora, ¿no? Ya sabemos lo que viene, la línea de los acontecimientos. La línea de los acontecimientos. Me recuerda como un poco a los 7 enanitos, ¿no? Esa Sí, canción. es que es un poco es como I hope. Siempre tengo que Sí, hacer sí. así, como Sí, este me movimiento. encanta ese movimiento. Es que como que me pega un montón. Bueno, la línea de los acontecimientos, en los últimos 2 programas yo creo que, bueno, nos lo hemos fumado un poco, según nos dé, ¿no? Pero hoy Sí. vamos a respetar la esencia de esta sección. Vamos a ser muy rigurosas porque vamos a hablar de algo cronológico, ¿no? Efectivamente. Hoy sí vamos a ponernos vamos a poner las gafas de historiadoras y vamos a recorrer el arte de contar historias a lo largo de los siglos, ¿vale? Vamos allá. La pregunta es, ¿fue arte desde el principio, Raquel? Para descubrirlo vamos a viajar a la prehistoria, ¿vale? Entra un Sí. poco in the mood, ¿vale? Sí, ya estoy prehistórica. ¿Vale? Prehistórica perdida. Cuevas, lanzas, pinturas rupestres, mucho vello corporal, ¿vale? Prehistóricas. Mucho antes de la invención de la escritura y de la depilación láser. Sí. Que por cierto, ojalá no se hubiera inventado nunca. Sí, la verdad. Madre mía. Algún día contaré aquí lo del pantalón de pelo, ¿vale? Hija de puta. Por favor, necesito saber esa historia. No, Ya lo contaré. Ya lo contaré, pero bueno, un mensajito para ella, te odio. Esta pullita me encanta. No, lo tengo que contar, claro. Cuéntalo. A ver, no, pues es muy rápido. Una vez fui a hacerme la depilación láser. Yo quería hacerme solamente media pierna. Media pierna significa... Sí, hasta la rodilla. Hasta o la rodilla. incluida, pero... Claro, y la otra me dijo, te la haré entera. Y yo dije, no, pues si tengo 4 pelos de rodilla para arriba. Bueno, me miró así. Y yo dije, ¿qué pasa? Claro, vulnerable como estás en ese lugar, Claro. con un tanga de papel, raro. como del tamaño de Sí, un sí. culo gigante, o sea, un brontosaurio. Y tú estás ahí bajo esa luz pues eso, quirúrgica, y tienes a esa Total. señora que te dice, bueno, tú verás. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, bueno, porque luego te va a quedar como un pantalón de pelo. Claro. ¿Pero qué te estaba haciendo la depilación láser? Noemí Argüelles, No en sé. Paquita Salas, con el Divasel. Era malísima. Y claro, yo le dije, ¿pero cuánto más cuesta? Claro, vulnerable, yo con ese tanga. ¿Pero cuánto más cuesta? Y no sé qué cantidad me dijo y le dije, toma todo mi dinero, claro. Claro, si la alternativa es ir Un como pantalón de Yeti, pelo, claro. Por o eso sea, digo aquí, hablando de la prehistoria de repente, que ojalá nunca se hubiera inventado Ya, total. ese horror, ¿no? A ver, yo tengo que decir que me lo está haciendo mi colega Iri, que me lo está haciendo muy bien. Duele un poco, pero no tanto como pensaba, así que bueno. Bueno, muy bien. Pues no queremos prehistóricas, queremos ser prehistóricas, no queremos depilación láser. Bueno, Queremos todo un poco.
Volviendo a lo que estamos, que me voy por las ramas, ¿no? Ya en la prehistoria se contaban historias como mecanismo de advertencia, en este caso, ¿no? De supervivencia, de cohesión social y de transmisión de conocimiento. Los hombres y las mujeres del Paleolítico y del Neolítico utilizaban la tradición oral, los gestos, los sonidos, incluso las pinturas rupestres, de las que vamos a hablar ahora, para contarse movidas, ¿no? Que si maté un mamut, Claro. que si cuidadito porque al otro lado del valle hay un bicho un poco dangerous, Sí, ¿vale? sí. Que si esas vallas rojas que tienen muy buena pinta te dan cagalera, o sea, información necesaria. Necesaria, importantísima. Exacto. La narración tenía entonces un valor eminentemente utilitario, pero aquí viene la movida, ¿no? De la pregunta de ¿fue arte desde un principio? Hay antropólogos que dicen que incluso entonces el placer de escuchar una historia alrededor del fuego ya existía. Claro. O sea, ya existía un poco esa comunión, ¿no? en torno al relato. O incluso el arte rupestre, que como digo, era fundamentalmente una herramienta práctica, también mostraba a veces una técnica tan avanzada que daba a entender que ya había una cierta intención artística. Sí, de ¿no? crear belleza. Eso es, de crear belleza. En cualquier caso, la narración en aquella época era principalmente útil, ¿no? Algo muy útil para el día a día, como el vello corporal, por otra parte. Total. Bueno, vamos a hacer otro salto temporal, ¿vale? Venga. De la prehistoria vamos a ir a Grecia, ¿vale? A contar en aquel momento en el que en la Grecia clásica se contaban historias para imitar la realidad, ¿vale? O sea, matices aparte, en la prehistoria se utilizaba la narración para advertir a través de la imitación de la realidad. Ahora rebobinamos hacia adelante y nos vamos a esta parte de la antigua Grecia, donde en Grecia, con el teatro, la música, la poesía, la pintura ya muy avanzadas, no podemos obviar la obra de Aristóteles, que ya lo mencionaste tú antes. Aristóteles dedicó toda su vida a analizar la naturaleza de la narratología en su poética. La escribió en el siglo IV a.C. y Aristóteles desarrolla el concepto de mímesis, ¿no? Que es la imitación. Para él todas las artes son imitativas y define al ser humano como un animal mimético, porque a través de la imitación aprende, o sea, a través de la imitación aprendemos desde niños, ¿no? Es como la forma en la que tenemos de ir procesando y relacionándonos con el mundo, interiorizándolo, ¿no? Y junto al concepto de mímesis surge el de catarsis, ¿vale? Que es para Aristóteles la purificación de las emociones en el ser humano gracias a ver mimetizada la acción humana en ese arte. Es decir, resumido muy simplemente, el arte imita la realidad y yo al verlo me emociono y aprendo algo a través de esa emoción. O sea, mimesis y catarsis. Joder, Aristóteles, cómo se nota que era influencer. Exacto, era muy influencer. Súper influencer. Total. Bueno, nos plantamos ahora raspalante en la Edad Media, ¿vale? Yo no sé si en la Edad Media habían leído a Aristóteles. Quizá no lo sé. No a lo lo mejor sé. en Algunos una parte de la Edad Media duró muchísimo. A lo mejor Claro. en una parte de la Edad Media sí, en otra no lo sabemos. Bueno, Ellas psicólogas, ellas historiadoras, ellas todo. claro, no, vamos un poquito de brocha gorda. Claro, efectivamente. Controlamos lo justito. Claro. Pero bueno, la cosa es que en la Edad Media la tradición ya les había, a través de la tradición ya les había llegado el poder que tenía una buena historia, ¿vale? Una buena historia en aquel momento era algo así como el telediario de la época, ¿vale? Si nos queremos poner un poquito más modernos, podemos decir el TikTok, Sí. pero con menos bros. Menos bros, muchos menos. En TikTok hay mucho bro, ¿eh? Ya. Yo no entro porque precisamente Yo por eso. tampoco, pero estoy al tanto de que hay, mira, categorías: gym bro, Uf, claro. techno bro, Tecno bro, crypto bro, cripto bro. y ya no me sé más. Bueno, es que esos tres ya son bastantes, ¿no? Claro. O sea, más o menos lo que viene siendo todo lo peor, Lo peor, del mundo, lo peor. ¿no? Ahí juntitos. Bueno, Pero menos mal que se queden ahí, si están al menos en TikTok. están ahí. Peor pero es no- que luego están en otras partes. Ya, bueno, problemático. Bueno, en un mundo sin prensa y sin internet, en la Edad Media, los juglares, amiga, eran los portadores de noticias y recorrían los pueblos recitando los llamados cantares de gesta, ¿vale? Que narraban hazañas, guerras, conquistas o los burpees que hacía el Cid Campeador a las 5 de la mañana. Porque las hacías. Hombre, bro. Bueno, lo hacían estos juglares a cambio de unas moneditas que eran como el like de la época, ¿vale? El engagement. Vale, qué guay. Por Vale. lo menos te pagaban algo. Claro. Entonces, estas aventuras que narraban, además de informar, entretenían, obviamente, ¿no? En la Edad Media, tú piensas que la Edad Media debía ser una época un poquito Bueno, sí, a ver, desde luego. bajonera. Sí.
O sea, ¿no? Un poquito mal, ¿no? Necesitaban un poco de luz entre tanta oscuridad, ¿no? Sí. Con lo cual, cuando se iban a las tabernas a chumar, entre vino y vino, entre Nestino y Nestino, también se escuchaban estas grandes gestas, ¿no? Tenían ese punto de entretenimiento. Pero además, las historias tenían también una función moralizante. Con la iglesia hemos topado, querida. Bueno, claro, lo de siempre. ¿Vale? Entonces, la mayoría de la gente la gente no sabía leer, entonces los monjes, los clérigos, los nobles empleaban los llamados exemplos, que eran pequeños cuentos con moraleja, para enseñar valores cristianos. Y esto ligándolo con lo anterior, en TikTok ahora también hay mucho resurgir del cristianismo a lo bestia. Total. Los Cristo Bros, ¿no? Cristo. Pues igual sí. Sí, están los Crypto Bros y los Cristo Bros. Sí, tienen un jaleo ahí. Ya, sí, la verdad. Bueno, que ahora ya saca la Biblia, o sea, introducción, vaya profesora de lengua, introdujo el tema bíblico de repente, no sabemos muy bien por qué. Bueno, no vamos a meternos con yados ahora. Bueno, volviendo a lo que decías de los juglares... Que entre burpee y burpee, ¿cómo se dice? Un versículo. Un versículo. ¿Cómo se dice? No sé. De atest, Paloma. Volviendo a lo que decías de los juglares, que por cierto, vi por ahí antes un par de juglaras. Yo también vi un poco raras, eran como entre Harley Quinn, bueno, una mezcla un poco raras, rara. llevaban unas copas. Sí, unas copas un poco raras. Unas copas raras. Bueno, me vino a la cabeza esta preciosa especulación que incluía a Irene Vallejo en El infinito en un junco. Me gustó muchísimo. Es que es genial. Aparte, mira, una cosa, ahora que ya estamos ya casi a las puertas del verano, yo creo que es como una lectura de verano perfecta. Total, para meterte, zambullirte ahí y quedarte todo el verano. Eso es. Sí, totalmente. Dice Irene Vallejo, a lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos. Han sido las tejedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Ellas fueron las primeras en plasmar el universo como malla y como redes. Anudaban sus alegrías, ilusiones, angustias, terrores y creencias más íntimas. Teñían de colores la monotonía. Entrelazaban verbos, lana, adjetivos y seda. Por eso textos y tejidos comparten tantas palabras. La trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración, devanarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa, de los bordados de Aracne, del hilo de Ariadna, de la hebra de la vida que hilaban las moiras, del lienzo de los destinos que cosían las nortas, del tapiz mágico de Serezade. Bueno, es que ella es maravillosa. El infinito de un junco, que no es novedad, pero da igual. O sea, es que es uno de estos, por eso, lo que hablábamos otro día, ¿no? De la tiranía de la novedad. Total. Basta ya. Este libro tiene que perdurar toda la historia. Yo por mí, Irene Vallejo, que escriba más, pero si quiere puede parar aquí. Entre esto y el manifiesto por la lectura que hizo, me encantó. Vamos a hacer ahora un salto. Hemos pasado de la Edad Media, ahora vamos al siglo XIX, ¿vale? Donde se contaban historias para entender al individuo, ¿no? Y ahora, el siglo XIX es el siglo rey de la novela, ¿no? Ese género que nos gusta tanto, vingueras, pero nos gusta a todas, a nosotras dos y a vosotras. Yo soy fan del realismo, si hay alguna alumna mía entre las vingueras habrá sufrido esta filia, porque indiscutiblemente, y me abofeteo con quien me lo quiera negar, la obra cumbre del realismo en castellano es La regenta de don Leopoldo Alas Clarín, ¿vale? No hay discusión posible, no quiero que me abofetes, así que aquí me quedo calladita. No. Podría estar hablando de La regenta durante horas y horas y horas, pero aquí solo quiero señalar la importancia de esta obra gracias a su perspectivismo. El perspectivismo, eso que nos falta tanto en los análisis políticos, culturales y sociales de hoy en día, ¿no? Que son tan inmovilistas. Esa técnica narrativa tan avanzada para su época que se manifiesta a través de los múltiples puntos de vista. La literatura en el siglo XIX tenía un objetivo claro, ¿no? Que era el de conocer al individuo. No en vano coincide con la época en la que el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría estaba despuntando, para bien y para mal también, ¿no? También fue un poco terror, sobre todo para las mujeres, por lo que sea. Bueno, también es verdad que además de estas novelas en el siglo XIX para conocer al individuo, también servían para entretener al burgués, por supuesto, porque no estaban muy aburridos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿No? Podríamos pensar, para conocer al individuo, es el individuo el que debe hablar. ¿Ponemos un narrador protagonista entonces? No.
vamos a usar un omnisciente, ¿no? Una especie de demiurgo, de deidad que todo lo ve. Dios es el único que nos conoce, igual que el narrador de La Regenta es el único que conoce la sociedad que recrea, de Vetusta, de la que hace esa mímesis narrativa. La hipocresía de la época en la que Ana Ozores vive está en ese juego de perspectivas que hace y que piensa el maestro, el cura, la marquesa, la monja, el indiano, el político, la criada, ¿no? En conocer cómo ve el mundo cada personaje. Más perspectiva, Peña, porque, o sea, menos individualidad, que además enlaza con lo que decías tú antes, ¿no? De poner límites y tal a toda costa, y menos narrador protagonista. Y lo digo yo, que acabo de sacar, justo que lo mencionaste también antes, Lutano, que tiene un narrador protagonista, pero bueno. Se permite. Vamos a viajar de nuevo en el tiempo y ahora vamos con las historias como mecanismo para cuestionar el sentido de la vida, ¿vale? Me voy a fumar un poco parte de este speech porque me estoy aburriendo yo sola de cuando me pongo tan intensa. Me encanta cuando te pones intensa. Yo quiero ir directamente al meollo porque es que lo que acabas de decir es la clave, ¿no? Cómo pasamos de ese narrador o de ese perspectivismo, ¿no? De búsqueda de diferentes puntos de vista al yo. O sea, eso es un poco el salto. Lo que pasa es que ha habido muchas cositas por el medio que me voy a saltar, ¿no? Vale. Pues eso, la necesidad que tenemos de explicarnos el mundo, crisis existenciales que tenemos todos, bla, 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 la necesidad de exponer el absurdo, la muerte de las metanarrativas, me lo paso rapidito. Lo que llegamos es a la era de la experiencia individual, ¿no? La narración en primera persona gana terreno porque entramos, como decíamos antes, en la era de la subjetividad. Claro. Todas las historias se vuelven fragmentarias, nos volvemos escépticos y subjetivos. No importa tanto la colectividad como la experiencia del yo, ¿no? Y aquí, simplificando muchísimo, insisto, por favor, historiadores del mundo, no nos abofeteéis como Raquel. Sí. A lo que llegamos es a ese yo. En la narración contemporánea nos miramos mucho el ombligo, no necesariamente por narcisismo, aunque a veces también, sino por intentar estructurar nuestra propia existencia en el mundo, ¿no? Estamos en un mundo hiperconectado, pero eso no necesariamente nos facilita nada. No. O sea, porque estamos en un mundo también donde la incertidumbre es cada vez mayor, ¿no? Por eso supongo que todos necesitamos explicarnos a nosotros mismos, hacernos muchas preguntas y hablar un poco desde ese punto ego, luchando también contra él, ¿no? Supongo que también por eso, querida, estamos haciendo este podcast. Hombre, por favor, es que cosa más ególatra que esta que hay. Y yo también lo hago un poco porque me gusta el brilli. A mí también. Y el Nestino. Es un motivo de peso. Pues ya está. ¿A quién queremos engañar? Menudo viaje en el tiempo. Estoy mareada incluso, ¿eh? Es sí, que pa'lante, pa'lante sobre todo, ¿no? Sobre todo pa'lante. Eso es la laca del cardado de Chatina que ya se está acercando para pedirnos lo suyo. Madre, pero cómo viene, va haciendo ese, ¿eh? Sí, está fatal. Pues nada, vamos a ir con el consultorio antes de que nos tire de los pelos. Sí. El consultorio de Chatina. Ella. Bueno, hoy la consulta no nos llega por audio, ¿vale? Nos mandáis muchos audios, pero también hay vingueras que nos escriben un textito y como estamos aquí hablando de mucho relato, pues textito que toca. Además, por una vez, es una consulta muy sintética. Va al grano. Venga, léenos la tuya, Raquel. La vinguera en cuestión pregunta: Chatina, estas dos están todo el día hablando de literatura, pero a mí no me importa lo que lean ellas. Me interesa más lo que lees tú. ¿Cuál es tu libro favorito? Qué curiosidad. A ver qué dice Chatina. Pues te voy a decepcionar, reina, porque yo soy más de leer etiquetas de vino y mensajes borrados que de literatura rusa. Pero mira, te voy a decir una cosa. El libro que más veces leí en mi vida fue el catálogo del Carrefour del 2003. Aquello sí que tenía trama. Tú veías una sartén, un chándal y una torre de CDs y pensabas, coño, igual todavía puedo remontar mi vida. Te imaginabas hasta el chalet y la piscina. Yo lo leía con una ilusión. No como esos mensajes de te echo de menos que te llegan un viernes a las 2 de la mañana. Que tú ya sabes perfectamente que eso no acaba en boda. Pero en fin, ¿quién quiere bodas? ¿Quién quiere libros? Habiendo bingo. ¿Seguimos o qué? A ver, sí, seguimos. Seguimos, Chatina, tranquila, por Dios, ¿eh? Venga. El 5858. Paloma. Ya hemos pasado el consultorio de Chatina. Ahora cuéntame bien, ¿cuándo has cantado bingo últimamente?
A ver, mira, yo he cantado bingo. Además, esto viene muy al caso, ya que estamos hablando del 3, ¿no? De nuestro episodio 3, con la idea del tercer espacio. ¿Vale? Yo no sabía que se denominaba de esta manera, pero me lo descubrió un content creator que se llama Esteban Go, no sé si dice Esteban Go o Esteban Go. Esteban Go está ocupado. Esteban Go. Bueno, Esteban Go es un chico, yo creo que es colombiano, a lo mejor me estoy equivocando, juraría que es colombiano, que bueno, genera contenido hablando de diseño de interiores y de decoración, ¿no? Él, por lo que tengo entendido, es abogado, pero le apasiona este mundo y empezó a generar contenido en este aspecto. Lo que me fascina de esta persona es que frente a un mundo en las redes sociales, ¿no? Donde todo el mundo tiene que hablar muy alto, tiene que jugar con los altos y los bajos, engancharte y no sé qué, este tío tiene una voz completamente plana, habla así todo el rato, mirada fija en el vacío, 0 unidades de sonrisa ya jamás, o sea, serio, y engancha una barbaridad y te cuenta, bueno, pues hace crítica muy divertida porque encima, claro, contrasta el humor que tiene con esa pinta, ¿no? Que nos ha movido un músculo en la vida. Qué guay. Bueno, entonces él hablaba, como digo, habla mucho de interiorismo, pero a raíz de eso toca otra serie de temas y hace una crítica bastante interesante. Y él decía esta frase, decía, no estás deprimido, es que no tienes un tercer espacio. Y decía que, claro, los dos primeros espacios, los dos espacios en los que se estructura un porcentaje muy alto de nuestra vida son el hogar y la oficina o el espacio el lugar de trabajo, ¿no? Y todos necesitamos un tercer espacio. Un tercer espacio puede ser el bar, la plaza, lo que sea, un espacio donde compartas algo con otros, donde tú te sientas que estás un poco en ese punto de que puedes ser tú y que puedes eso, interactuar o lo que sea. A mí, yo siempre reivindico ese tercer espacio, pero no sabía que se llamaba de esta manera. Entonces, ya que estamos hablando del 3, cante bingo al descubrir este tercer espacio. Me encanta. Yo, a ver, he cantado bingo, además es que acabo de cantar bingo concretamente ahora mismo con esta idea que acabas de lanzar. Bueno, ya la había leído en el guión, ¿no? Cuando mencionaste esto del tercer espacio, dije, joder, qué necesarios son los terceros espacios, ¿no? Y para mí, para ti y para nuestro entorno de amigos que compartimos y tal, los terceros espacios son sobre todo las librerías y los cafés librerías, que además aquí en Gijón tenemos varios. Bueno, el Toma 3, en el que nos conocimos tú y yo, ¿no? Que hicimos la presentación del bingo allí, que ahora desgraciadamente están teniendo que afrontar pues las consecuencias de la turistificación y de la especulación inmobiliaria. Sí, ojalá las afronten y puedan seguir muchos años más, porque llevan 14 años dándonos vida cultural a esta ciudad, así que por favor. Así que a ver si, bueno, ya posiblemente lo hablemos en el último episodio. Necesitamos terceros espacios. Necesitamos terceros espacios y concretamente el Toma 3, que es, vamos, si ya perdemos el Toma 3, perdemos Gijón. Entonces, bueno, en nuestra ciudad, en Gijón, tenemos el Toma 3 y también está La Revoltosa, ¿no? Que además de ser librería, es cafetería y un centro cultural donde hay presentaciones, talleres y de todo. ¿Vale? O sea, es un tercer espacio súper acogedor. Y por supuesto en Oviedo, que es mi ciudad natal, la librería Matadero, donde sus libreros siempre te van a aconsejar las mejores lecturas y donde tienen una programación de eventos literarios exquisita, ¿no? 2 librerías que son terceros espacios preciosos, acogedores y políticamente comprometidos con la justicia social y la cultura. Bingo. Eso sí que es cantar bingo. Pues qué buenos bingos yo creo que hemos cantado esta semana, Raquel. A ver si alguien lo canta por aquí, porque es que nos estamos quedando ya sin bolas. A ver si hay suerte. Mira, a ver. Madre mía. El 4646. ¡Bingo! ¡Han cantado bingo! ¡Ay, qué bien! Bueno, pues nada. Qué gusto cuando cantan bingo, ¿eh? Mira, yo creo que para esta gente el tercer espacio es este bingo, ¿no? Hombre, yo creo. El tercero y el cuarto y el quinto. No marchan hasta que no las echa la señora de la limpieza, que les da un escobazo en la cabeza. Bueno, y el nuestro un poco también, ¿eh? Sí, claro. Volveremos. Pingueras. Volvemos en 15 días.